Hola, ¿qué tal amigos? Soy Andrés Cedillo y vamos a ver en este video lo que son las tablas dinámicas en Excel 2010. Vamos a ver dos cosas, vamos a ver algunas definiciones, su estructura de las tablas dinámicas, cómo se componen y al final vamos a ver un ejemplo. Pasamos a las definiciones. Lo que me gusta de los videos es que ustedes lo pueden ver una y otra vez las veces que ustedes quieran y aparte es un poco dinámico. Les digo esto porque yo ahorita les voy a hacer unas preguntas y ustedes pueden anotar sus posibles respuestas en una hoja y después compararlas con las respuestas que yo tengo aquí o con el contenido que les voy a presentar. Así es que yo les recomiendo que hagan eso como actividad para que su aprendizaje sea muy rápido y efectivo. Iniciamos con la pregunta número 1, que es de cajón. ¿Qué es una tabla dinámica? Espero que ustedes pausen este video y respondan ahí qué es una tabla dinámica. Vamos a ver el contenido o la respuesta a esta pregunta. Dice, es una herramienta más de Excel. Déjenme darles un ejemplo, es una definición muy pequeñita, pero es muy fácil de recordar. Ustedes a lo mejor son, ustedes que ven los videos, pueden ser estudiantes, a lo mejor son ya profesionistas, no lo sé qué profesión tengan, no sé si estén estudiando o a qué se dediquen. Por ejemplo, un carpintero, ¿qué herramientas utiliza? Utiliza el serrucho, la sierra eléctrica, los clavos, etcétera. Entonces cada una de esas herramientas es una herramienta del carpintero en el cual sirve para fabricar sus muebles o realizar su trabajo. Supongamos que Excel necesita su herramienta, el cual es la tabla dinámica para poder hacer su trabajo, un trabajo específico. Así es que ahí tenemos también un ejemplo, lo que es una tabla, una simple tabla, a donde tenemos columnas y filas y obviamente su contenido. Vamos a pasar a la segunda pregunta, pero antes, ¿qué podemos hacer con una tabla normal y sencilla? Podemos poner calificaciones, podemos crear calificaciones, horarios, tablas de precio, calendarios y muchos trabajos más. Ahora sí, vamos a pasar a la segunda pregunta. Dice, ¿para qué sirven las tablas dinámicas? ¿Ustedes para qué creen que sirvan nuestras tablas dinámicas? Ya sabemos lo que es una tabla, pero ahora, ¿qué es lo que hace ser a esa tabla sencilla en una tabla dinámica? ¿Ustedes qué se imaginan? Si nosotros imaginamos o pensamos un poquito en la definición dinámico o dinámica, un ejemplo, supongamos que en la televisión o en la escuela o en el trabajo inclusive nos dice que tal compañero es dinámico. ¿Qué es lo que lo hace ser dinámico? En este caso le tocó a las tablas. Vamos a ver qué es una tabla dinámica, para qué sirve, perdón. Bueno, pues las tablas dinámicas sirven para resumir y analizar grandes cantidades de información. Así es, ahí en el dibujo que tenemos ahí, pues nos muestra la estructura de una tabla dinámica en el cual tiene tres vertientes. Tenemos la columna, las columnas de la tabla dinámica, tenemos las filas de la tabla dinámica y también tenemos los valores numéricos. Pasamos a la siguiente pregunta que dice, ¿cómo funcionan las tablas dinámicas? ¿Cómo creen ustedes que funcionan las tablas dinámicas? Vamos a ver este ejemplo. Dice, agrupan datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitemos. Aquí en esta definición está la clave de qué es lo que podemos hacer nosotros con nuestras tablas dinámicas. Vemos otra vez la definición. Agrupan datos en una gran cantidad de maneras diferentes para poder obtener la información que necesitemos. Es decir, nosotros vamos a trabajar con grandes cantidades de datos en Excel. Si nuestro jefe nos dice que muestremos ciertos resultados con filtros, lo va a hacer. Lo va a hacer.
aplicamos los filtros y va a mostrar los datos que nos los piden, pero a lo mejor no nos los muestra de una manera que nosotros podamos interpretar esos datos, hacer informes para poder visualizar bien esos datos que nos dice en dónde va nuestro trabajo o qué es lo que quiere nuestro jefe, ¿no? Es decir, lo que nosotros, más bien lo que nuestros jefes quieren un reporte así muy específico, bueno, pues con las tablas dinámicas lo podemos hacer. Aquí vemos algún ejemplo en nuestras imágenes de un ejemplo que podemos ver, por ejemplo, ahí en la descripción del lado izquierdo donde dice tabla dinámica y tenemos del lado izquierdo la columna ciudad que dice ahora solo hay valores únicos de las ciudades de la tabla dinámica. Este puede ser un ejemplo. Si nosotros queremos que nada más en ese informe o en nuestra tabla dinámica muestre solamente la ciudad, pues bueno, solamente la ciudad va a mostrar. Ahora en el lado derecho es exactamente lo mismo. Si nosotros, nuestro jefe nos pide que nada más muestremos cierto producto, también va a mostrar cierto producto igual en los valores. Vamos a ver lo siguiente. ¿Qué son las tablas? ¿Cuál sería la comparación entre las tablas normales en Excel con las tablas dinámicas? Ahí vemos un ejemplo de lo que es las tablas simples con las tablas dinámicas. En el lado superior tenemos una tabla normal y en el lado inferior tenemos lo que es una tabla dinámica. Si recuerdan, un par de segundos atrás o un par de minutos atrás vimos cómo se estructura una tabla dinámica que debe de llevar tres campos, ¿sí? Los valores numéricos, los valores de campos de columnas y los valores de campos de filas. Si ustedes saben de cómo se compone una tabla, van a decir que una tabla normal también tiene campos de columna y campos de fila. Pero lo que la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica es el comportamiento de los datos o el resultado que nos va a mostrar esas tablas dinámicas. Por ejemplo, si nosotros queremos analizar todos esos datos que tenemos en una tabla normal, pues nos va a ser un poquito difícil y tardado saber o interpretar esos datos. En cambio, si hacemos esos datos en una tabla dinámica, pues va a ser más fácil. ¿Por qué? Porque una de las características de la tabla dinámica es mostrar los datos que nosotros necesitemos. Lo que no nos importa lo hacemos a un lado y lo que nosotros queremos generar es lo que nos va a mostrar. Esa es la diferencia entre una tabla normal y una tabla dinámica. Pasos para crear una tabla dinámica. Ahorita vamos a ver los pasos muy generales para crear una tabla dinámica. Posteriormente a esto vamos a ver un ejemplo demostrativo de cómo crear estas tablas dinámicas paso por paso. Vamos a ver los pasos, son 4. Paso número 1 dice crear una tabla. Paso número 2, insertar una tabla dinámica. Paso número 3, seleccionar el rango de datos. Y paso número 4, seleccionar campos a utilizar y asignar etiquetas. Pues bien, aquí ya estamos en el programa de Excel. Este archivo son pocos datos, son 21 datos. Este es un ejemplo demostrativo nada más para que ustedes se den cuenta cómo funcionan las tablas dinámicas. Obviamente que si nosotros trabajamos con Excel ya con mayor número de datos, pues pueden ser más de 100, pero este ejemplo nos funciona perfectamente. Entonces aquí tenemos una tabla normal. Si nosotros podemos interpretar estos datos, lo vamos a poder hacer, pero como recuerden lo que les dije anteriormente, se nos va a hacer un poquito difícil y tardado, nos va a llevar más tiempo. En cambio, si nosotros aplicamos las tablas dinámicas, va a ser más visible estos datos y vamos a, ¿cómo se dice? Vamos a interpretar mejor los datos. Así es que ya cumplimos aquí el primer paso que dice
crear una tabla dinámica, perdón. Ahora vamos a crear una tabla. ¿Cómo vamos a crear una tabla dinámica? Nos vamos a la ficha insertar, damos clic y en la cinta de opciones, en la parte izquierda, en la primera opción, nos dice tabla dinámica. Le vamos a dar un clic ahí y le seleccionamos tabla dinámica. Ya hicimos el paso número 1 y el paso número 2. Vamos con el paso número 3 que nos dice crear o establecer el rango de valores en el cual nosotros queremos trabajar. Así es que vamos a escoger, le vamos a dar un clic a esto y seleccionamos el rango. Ya tenemos el rango seleccionado y ahora vamos a escoger la opción nueva hoja de cálculo y por último le damos a aceptar. Así es, ya nos creó aquí nuestra tabla dinámica. Ahora lo que nos hace falta es asignar o seleccionar los valores que nosotros quieramos, con los cuales quieramos trabajar. Aquí en el lado derecho de nuestra pantalla tenemos todos los campos que teníamos en nuestra tabla normal. En este caso vamos a seleccionar nada más producto, vamos a seleccionar país y vamos a seleccionar ventas. Automáticamente nosotros, si se dieron cuenta al seleccionar los campos con los cuales queremos trabajar, en el lado inferior, ya en el área de trabajo de Excel, ya nos pone ahí nuestra tabla dinámica y ya vemos, si comparamos nuestra tabla normal con nuestra tabla dinámica, fíjense la diferencia, ¿no? Ya cambia un poquito. Si nosotros lo dejamos así, pues comparamos mucho mejor. Por ejemplo, ya que estamos ahí, vemos que el PlayStation 3 en Colombia tiene una venta de 3.992 pesos, en España 4.602 pesos, en México tiene ventas totales de 5.189 pesos y en total, si juntamos la suma de ventas de estos tres países del PlayStation 3, bueno, pues nos da un total de 13.783 pesos y así lo podemos hacer con las diferentes consolas de videojuegos. Por ejemplo, ahí tenemos el Wii, tenemos el Xbox, también tenemos los mismos países, tenemos Colombia, España, México, Colombia, España y México. Y también nos muestra el total de ventas de esas tres consolas en los tres países diferentes. Tenemos ahí una suma total de ventas de 37.726 pesos. Bien, dicho esto, de acuerdo, como les mencionaba yo antes, de acuerdo a nuestro jefe, los informes que quiera que hagamos nosotros un informe detallado, pues bueno, en este caso vamos a jugar un poquito con los datos. Ahora, en la parte derecha inferior de la pantalla, aquí lo señalo con el puntero, vamos a jugar con esos valores. Fíjense, país, le vamos a dar un clic y sin soltar el botón izquierdo, lo vamos a arrastrar hasta donde dice etiquetas de columnas. Lo soltamos y fíjense que automáticamente nuestro informe ya nos cambió. Y si se dan cuenta, a comparación del anterior a este informe, ya las sumas ya están agrupadas en cuanto a países. Fíjense, no sé si me expliqué, vamos a regresar país en fila. Fíjense, Colombia, el Colombia del PlayStation, el Colombia de Wii y el Colombia de Xbox, lo agrupó para que sea una suma total. Vean, ahora lo pasamos a las etiquetas de columnas. Fíjense, Colombia en el PlayStation tuvo 3.992, en España igual, México igual. Si se dan cuenta, ocupó menos espacio y es más entendible este ejemplo. Si nosotros acomodamos, por ejemplo, el producto, lo movemos a etiquetas de columnas, fíjense cómo sale nuestra tabla dinámica. Sale un poquito
más grande. Vamos a movernos por aquí y los datos pues van a ser un poquito difíciles de interpretarlos. Ahora, si yo también sumo en las etiquetas de columna los valores de ventas totales, fíjense cómo sale, todavía sale mucho peor, no le vamos a entender. Entonces ese no es el objetivo de las tablas dinámicas. El objetivo de las tablas dinámicas es mostrar, manejar grandes cantidades para obtener un mejor informe detallado y que nosotros podamos interpretar fácilmente y rápido esos datos. Entonces vamos a dejarlo como estaba aquí, producto, y de este lado vamos a poner valores. Entonces eso es todo lo que les puedo enseñar en cuanto a tablas dinámicas. Y ya por último les recuerdo que de acuerdo a los datos seleccionados nosotros podemos ir agregando más. Vean, ¿sí? Por ejemplo aquí en estado, este lo podemos agregar aquí junto a país. A ciudad también lo podemos pasar aquí. Y fíjense, por ejemplo en Colombia, perdón, tenemos el estado de Antioquia y en Antioquia tenemos la ciudad de Medellín. En total tenemos los totales de Colombia. Después pasamos a España, a México y así nos vamos sucesivamente. Por ejemplo, podemos quitar ciudad y nos queda país y estado. Por ejemplo, en Colombia tenemos dos estados que es Antioquia y Distrito Capital. Tenemos los totales de Colombia, es decir, la suma de estos dos. También tenemos España, tenemos dos ciudades, Cataluña y Madrid. También tenemos las sumas. Tenemos País México, tenemos tres estados, bueno, en este caso es el DF. Tenemos el DF, Jalisco, Nuevo León y tenemos la suma de México y la suma general. Obviamente este primer rango o esta primera fila es del PlayStation, también tenemos del Wii y del Xbox 360. Así es que el dato aquí que les puedo pasar, y si se dieron cuenta también, es que nosotros vamos a seleccionar de acuerdo a los datos que nosotros queremos mostrar o hacer un informe. Ese es uno, seleccionarlos y moverlos de acuerdo a lo que nuestros jefes quieren que le muestremos. Ya se dieron cuenta, por ejemplo este, si lo muevo aquí pues sale muy diferente. El punto es jugar con los datos hasta que resulte un mejor informe en el cual le podamos sacar provecho a nuestro trabajo o a los datos. Bueno, pues eso es todo lo que vimos en este video. Tablas dinámicas, vimos su definición, vimos la estructura, vimos cómo trabaja y por último vimos un ejemplo demostrativo de cómo crear esas tablas dinámicas. También les quiero comentar que es el primer video que hago mostrando o diciéndoles mi nombre. Soy licenciado en computación. Mi nombre es Andrés Francisco Cedillo Cilia. Y bueno, pues ahí tienen mis redes sociales para que se puedan contactar conmigo. Recuerden, soy fundador de www.santosatv.com. Ahí en la pantalla tienen mi Facebook, tienen el Twitter y la página. Así es que cualquier duda, cualquier comentario, ahí me pueden contactar, ya sea en las redes sociales o directamente en la página web. Ustedes me pueden contactar aquí en la página web, en el menú superior contacto, le damos clic y les va a mostrar un formulario en el cual ustedes pues me pueden ahí comentar sobre dudas, si quieren algún video, obviamente que yo sepa ese tema. No sé mucho de computación, ¿verdad? Pero lo poco o lo mucho que sé, pues aquí lo estaré compartiendo con todos ustedes. Y pues ya está por demás a todos aquellos usuarios que ya me siguen en YouTube, pues les recomiendo por favor que comenten ahí los videos o entren a la página y hagan un comentario ahí en cada tema para que pues
pues este proyecto de santosatv.com pues les pueda servir a más personas, siga creciendo para que pues tengan una buena educación, más bien no educación, sino que aprendan un poquito más de lo que ya saben. Y pues lo único que me resta es decirle gracias por ver mis videos, suscribirse al canal de YouTube, por darle me gusta a mi página de Facebook y pues visitar santosatv.com. Nos vemos en el próximo video.